Existe un patrón silencioso, casi imperceptible, que conecta a cada persona que empezó sin nada y aún así logró construir fortunas enormes. Durante muchos años, observé este patrón sin darme cuenta de que estaba justo frente a mí. No aparece en los libros tradicionales sobre la riqueza, no se enseña en las escuelas y rara vez se menciona en las pláticas del día a día sobre el éxito. Pero ahí está, escondido en los detalles, en las decisiones más sutiles, en la forma en que cada individuo interpreta su propio dolor, su propio miedo y su propio deseo de cambio. Y es precisamente este patrón el que transforma a personas comunes y corrientes en fuerzas imparables. Quizá ya sentiste algo dentro de ti que te pide más, pero no sabes bien qué. Tal vez ya te diste cuenta de que algunas personas parecen desarrollar una fuerza incomprensible cuando todo a su alrededor se derrumba. Y quizá tú mismo te has preguntado, ¿por qué algunos tienen éxito y otros no? Me hice esta pregunta por primera vez cuando era apenas un adolescente, viviendo en una casa donde, con mucha frecuencia, no había ni siquiera el dinero suficiente para comprar comida, y recuerdo muy bien un momento. Era una noche fría y mi familia discutía por dinero, algo que pasaba seguido. En el otro extremo de la mesa había una simple bolsa de víveres, dejada por un desconocido que tocó a la puerta y se esfumó antes de que pudiéramos darle las gracias. No sabía quién era esa persona, pero entendí que vio algo que nosotros no, que la vida no cambia hasta que cambias tu relación con ella. Ese día me di cuenta de que la pobreza no es solo falta de dinero, es una carencia de alternativas internas. Y cuando cambias por dentro, todo lo de afuera empieza a reorganizarse. Con el tiempo, me di cuenta de que todas las personas que se hicieron inmensamente ricas, incluso viniendo de la pobreza más absoluta, tienen algo en común. Transforman un momento de quiebre en un punto de ascenso. Pero este quiebre solo ocurre para aquellos que se permiten enfrentar la verdad. La vida no mejora hasta que tus decisiones mejoran. Y siempre me pregunto, ¿cuántas decisiones has pospuesto por miedo? ¿Cuántas veces supiste lo que tenías que hacer, pero dudaste porque te parecía demasiado arriesgado? ¿Cuántas oportunidades dejaste escapar porque no te sentías listo? La mayoría de la gente vive así. Pospone su propia transformación esperando un escenario ideal que nunca llega. Y hay una revelación crucial, más que comparten todas las personas que pasaron de la pobreza a la riqueza. Reemplazan la narrativa de la víctima por una narrativa de responsabilidad extrema. No responsabilidad en el sentido de culpa, sino responsabilidad en el sentido de poder. Y aquí hay una frase que me he repetido durante años. Si yo soy el problema, yo también soy la solución. Y esta simple frase lo cambia todo. Cuando aceptas que eres parte del problema, te das permiso para convertirte en la fuerza que crea su antídoto. Las personas que se han enriquecido de la nada lo entienden de forma intuitiva. No esperan ayuda, no esperan permiso, no esperan una oportunidad. Crean sus propias oportunidades, a menudo cuando todavía no tienen absolutamente nada. Y esto me lleva a otra revelación fundamental. Las emociones moldean las decisiones y las decisiones moldean los destinos. Investigaciones muy comentadas en la psicología del comportamiento financiero muestran que más del 80% de las decisiones relacionadas con el dinero se toman emocionalmente, no racionalmente. El miedo hace que la gente ahorre cuando debería invertir. La ansiedad hace que la gente gaste cuando debería ahorrar. La euforia hace que la gente tome riesgos cuando debería observar. Pero quienes logran darle la vuelta a las cosas desarrollan algo excepcionalmente raro: la capacidad de sentir profundamente,
Y aún así, actuar estratégicamente. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántas de tus decisiones financieras nacieron del miedo? ¿Cuántas elecciones sobre el trabajo, inversiones o tu carrera tomaste simplemente para evitar una incomodidad inmediata? ¿Y cuántas veces te ha costado muy caro después? He visto a individuos brillantes malgastar fortunas porque confundieron la emoción con la dirección. Y he visto a personas sin recursos construir imperios porque aprendieron a usar el dolor como combustible. La verdad es simple, todos quieren riqueza, pero pocos quieren enfrentar las emociones que bloquean el camino hacia ella. Y es ahí donde el viaje realmente empieza. Y quizá este es el momento en que te das cuenta de que tu vida financiera no depende únicamente del mundo exterior, sino del mundo que cultivas dentro de ti mismo. Hay un momento en la vida de cada persona que pasó de la pobreza a una riqueza inmensa cuando se da cuenta de algo que lo cambia todo. Nadie va a salvarlos. Y al mismo tiempo, este es el momento más liberador que existe. Porque cuando entiendes que nadie vendrá a tu rescate, finalmente descubres que tienes el poder de rescatarte a ti mismo. Recuerdo estar en mi pequeña habitación, todavía joven, viviendo con un salario que apenas cubría un alquiler modesto, y darme cuenta de que si quería una vida completamente diferente, no podía esperar a que el gobierno cambiara, a que mi familia cambiara o a que alguien apareciera y me dijera que era especial. Tenía que crear mi propio camino. Desde ese momento empecé a estudiar obsesivamente psicología, comunicación, comportamiento humano, porque sabía que si no aprendía a cambiar mi mentalidad, nunca cambiaría mi realidad. Y eso es exactamente lo que veo en todas las personas que le han dado la vuelta a su situación financiera. Desarrollan un hambre casi irracional por el conocimiento aplicado. No cualquier conocimiento, sino el tipo que genera movimiento, acción y transformación inmediata. Investigaciones muy relevantes muestran que los individuos con alta movilidad financiera, aquellos que logran salir de la pobreza y ascender económicamente, poseen un rasgo distintivo. Tienen más disposición para aprender algo nuevo cada día que para quedarse atrapados en un viejo hábito que ya no funciona. Y quizá esto explica por qué tanta gente se queda en el mismo lugar, incluso cuando desea desesperadamente cambiar. Quieren una vida nueva, pero no quieren soltar la versión antigua de sí mismos. Y aquí surge la pregunta que muchos evitan. ¿Qué versión de ti mismo sigues protegiendo, aún sabiendo que te impide prosperar? ¿Qué vieja creencia, qué vieja historia, qué viejo miedo cargas como un amuleto, cuando en realidad te encadena? Y permíteme hacer una pausa aquí para una petición crucial. Sí, hasta este punto, sientes que este contenido te está abriendo la mente de alguna manera, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. No es solo un gesto simbólico, este simple acto permite que el canal siga llegando a más personas, fortalece esta comunidad y me permite traer contenido cada vez más profundo como este. Créelo de verdad. Este pequeño clic hace una diferencia monumental en el crecimiento de todo lo que estamos construyendo juntos. Volviendo a nuestra discusión central, todas las personas que pasaron de la pobreza a una riqueza inmensa reimaginaron su relación con el fracaso. Mientras la mayoría percibe el fracaso como un enemigo, estas personas lo ven como un laboratorio. Y aquí hay una verdad incómoda. La gente pobre que se queda pobre generalmente teme intentar, mientras que la gente pobre que se hizo rica teme quedarse estancada donde está. Esta diferencia emocional lo altera todo. ¿Te has dado cuenta de cómo el miedo a cometer un error te paraliza? ¿Cómo el miedo a ser juzgado te hace autosabotearte incluso antes de empezar? ¿Cómo la duda te hace abandonar proyectos que podrían haber cambiado tu vida? Esto le pasa a casi todo el mundo.
Pero quienes prosperan entienden que cometer errores es parte de la ecuación y que cada error lleva una pista, una señal, un pedazo de la respuesta que falta para avanzar. Y aquí quiero traer una ilustración poderosa. Había un atleta joven, alguien extraordinariamente talentoso, con un potencial increíble. Tenía todo para dominar su deporte, pero con cada derrota se devastaba emocionalmente. En lugar de aprender, se hundía en la culpa y el autosabotaje. Esta postura posterior arruinó su carrera profesional. No fracasó por falta de talento, fracasó porque nunca aprendió a transformar el fracaso en fortaleza. Tenía todos los recursos, todo el apoyo, pero no sabía cómo manejar su propia mente. Y es exactamente por eso que las personas brillantes se quedan estancadas, mientras que otras, sin ningún privilegio, logran lo que parecía imposible. Quiero recordarte algo importante. Nadie se vuelve rico porque el mundo decidió favorecerlo. La gente se vuelve rica porque decidió ser más grande que sus circunstancias. Y hay un detalle pasado por alto que casi nadie nota. La mayoría de las malas decisiones financieras provienen de una sensación de impotencia. Y por eso tanta gente gasta compulsivamente cuando está infeliz. Por eso tanta gente se queda en trabajos que detesta. Por eso tanta gente evita tomar decisiones importantes. El cerebro humano busca evitar el dolor, incluso si le cuesta una oportunidad. Pero aquellos que crecieron sin nada y aún así prosperaron, aprendieron a enfrentar el dolor sin permitir que definiera sus siguientes pasos. Y quizá estás albergando uno de estos miedos ahora mismo. Quizá tienes miedo a arriesgarte, miedo a perder dinero, miedo a parecer tonto, miedo a fallar frente a quienes amas. Y todo esto es normal. La mayoría de la gente se siente exactamente así. La diferencia radica en cómo usas ese miedo. Las personas que pasaron de la pobreza a una riqueza inmensa aprendieron que el miedo no desaparece, se domina. Porque al final, la pregunta que define tu vida no es ¿a qué le tengo miedo? La pregunta que define tu vida es ¿voy a permitir que este miedo tome las decisiones por mí? Hay un segundo hilo conductor, increíblemente poderoso, que comparten todos los individuos que comenzaron desde la pobreza y lograron una riqueza inmensa. Forjan una identidad completamente nueva, una que no se alinea con su realidad actual, sino que resuena con la vida que están decididos a construir en el futuro. Y este es un concepto que poca gente capta realmente. La mayoría simplemente reacciona a sus circunstancias actuales, mientras que quienes prosperan responden a la visión de la persona en la que aspiran convertirse. Y esta diferencia, por sutil que parezca, cambia todo drásticamente. Empecé a notar esto hace años, cuando trabajaba como intendente ganando menos de $50 a la semana. Así es, $50. Y aún así pasaba mis tardes estudiando como si ya estuviera construyendo el futuro que soñaba. Todavía no era nadie, y aún así estaba entrenando mi mente para convertirme en alguien. Este patrón se repite en todas las historias auténticas de superación, de ceros a héroes, podríamos decir. Tomemos un ejemplo contundente. Oprah Winfrey. Nació en circunstancias sumamente difíciles, marcada por traumas profundos, una pobreza extrema y un sinfín de obstáculos que harían que muchos se rindieran antes de siquiera empezar. Pero lo que le permitió a Oprah romper ese ciclo no fue la suerte, no fue el privilegio, fue su identidad. Ella se vio a sí misma más grande que el entorno en el que vivía. Se imaginó capaz de generar un impacto incluso cuando nadie a su alrededor lo creía. Y aquí está el punto clave. Cuando cambias quién crees ser, alteras los comportamientos que toleras, las decisiones que aceptas y los patrones que repites. Y esto, inevitablemente, transforma tu destino económico.
Es imposible construir una riqueza duradera si tu identidad emocional sigue atada a la escasez. Quizás nunca lo has pensado, pero cómo te identificas a ti mismo moldea inconscientemente tus decisiones. Si te percibes como alguien que no sabe manejar el dinero, automáticamente evitas aprender al respecto. Si crees que nunca tendrás oportunidades, no ves las que tienes justo enfrente. Si estás convencido de que no naciste para la riqueza, lo reflejas en cada decisión que tomas, desde el empleo que aceptas hasta cómo negocias, inviertes o gastas. La mente construye un techo emocional, y este techo te impide ascender, por mucho que te esfuerces. Es como intentar correr con un ancla atada a la espalda. Y recuerdo un momento clave en mi propia vida que me mostró esto con una claridad brutal. Acababa de asistir a un seminario que no podía costearme. El costo, que fue de varios cientos de dólares, o para ser exactos, varios cientos de dólares, representaba casi todo el dinero que tenía ese mes. Fui porque sentía que necesitaba estar ahí, incluso sabiendo que el gasto podría meterme en un apuro. Y durante ese evento vi algo que nunca olvidaré. Vi cómo personas con dificultades económicas empezaban a cambiar cuando se daban cuenta de que su identidad no era su historia. Y ese mismo día, mientras barría el pasillo del edificio donde vivía, me dije a mí mismo: no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Suena sencillo, pero fue entonces cuando entendí que mis resultados futuros no serían definidos por el saldo de mi banco, sino por la identidad emocional que yo eligiera encarnar. Mi cuerpo aún vivía en la pobreza, pero mi mente ya estaba aprendiendo a operar desde la abundancia. Y aquí va una pregunta directa. ¿Cuántas veces te repites mentalmente frases como «nunca lo lograré», «esto no es para mí», «no soy capaz», «no tengo tiempo», «no tengo suerte»? Lo haces de manera inconsciente. 70% de las personas, según estudios de psicología cognitiva, tienen ciclos de pensamiento predominantemente negativos cuando se trata de dinero. Y el impacto de esto es brutal. Los pensamientos se vuelven creencias, las creencias se vuelven comportamientos, los comportamientos se vuelven patrones, y los patrones se vuelven destino. Y quizás, sin darte cuenta, estás viviendo un destino escrito por el miedo, no por ti. Hay otro rasgo que une a todas las personas que salieron de la pobreza y se hicieron excepcionalmente ricas. Desarrollan un patrón emocional que llamo activación interna. Mientras la mayoría espera sentirse motivada para actuar, estas personas actúan primero y la motivación les sigue. Y esto es una trampa que descarrila muchas vidas. ¿Cuántas veces has pospuesto tus planes porque no estabas de humor? ¿Cuántas veces has dejado de empezar algo porque no era el momento ideal? ¿Cuántas veces te has quedado paralizado porque aún no te sentías seguro? Pero aquí hay una verdad incómoda. La confianza no precede a la acción, la sigue. El cerebro humano solo aprende a confiar en ti cuando haces lo que debe hacerse, incluso con miedo. Por eso esta parte es tan crucial, porque justo ahora quiero lanzarte un desafío, y será el único en todo este contenido. Durante los próximos 7 días, elegirás una sola acción financiera o personal que hayas pospuesto constantemente por miedo o inseguridad y la ejecutarás de inmediato. No importa si la acción parece pequeña, incómoda o arriesgada. El objetivo no es la magnitud de la acción, sino entrenar tu mente para que actúe incluso cuando no se sienta lista. Porque si haces esto durante 7 días consecutivos, notarás algo extraordinario. Tu cerebro empieza a entender que eres alguien que se mueve, no alguien que espera. Y este cambio interno es el primer ladrillo en la base de la riqueza.
Hay otro elemento crucial profundamente arraigado en todas las personas que empezaron sin nada y alcanzaron la riqueza. Aprenden a descifrar patrones. Patrones financieros, patrones emocionales, patrones de comportamiento, patrones sociales. La gente que no prospera vive reaccionando al caos. La gente que prospera vive traduciendo el caos. Y esta es una habilidad que se puede entrenar. No es genética, no es suerte, no es privilegio. Es una forma de ver el mundo. La mayoría de la gente ve sus problemas financieros como obstáculos insuperables, mientras que aquellos que salieron de la pobreza y se hicieron extremadamente ricos, los perciben como códigos a descifrar. Es la diferencia entre un juego imposible y uno que se puede resolver. Cuando te das cuenta de que hay una lógica detrás de lo que parece un desastre, todo cambia. Aprendí esto cuando empecé a modelar comportamientos, algo que más tarde se convertiría en una parte esencial de mi vida. En ese momento, yo aún intentaba descifrar cómo mejorar mi realidad, y me di cuenta de que si encontraba a alguien que ya hubiera logrado lo que yo quería, y si entendía exactamente lo que esa persona hizo, podría replicar los mismos resultados. Así fue como logré transformar mi vida a una velocidad que parecía improbable. Y este mismo principio aparece en todos los que salieron de la pobreza y alcanzaron fortunas. Sin importar su nivel educativo, su pasado, su origen o sus traumas, estas personas aprendieron a modelar lo que funciona. La pregunta que cambia destinos es: ¿qué están haciendo las personas que ya lograron lo que yo quiero y que yo aún no estoy haciendo? Y aquí hay un punto importante. Mientras muchos intentan reinventar la rueda, quienes prosperan replican ruedas que ya están girando. Ese es el poder de modelar. Y esto me recuerda a una figura pública cuya historia siempre me ha impresionado: J.K. Rowling. Antes de ser mundialmente reconocida, enfrentó pobreza extrema, depresión, desempleo y un sinfín de rechazos. Pero hizo algo que pocos harían. Estudió patrones, observó el mercado literario, analizó narrativas, profundizó en la psicología del lector y creó un universo que conectó emoción, imaginación e identificación humana. Aplicó estructura y disciplina en un momento en que su vida parecía completamente carente de ello. Y esto es precisamente lo que hace la gente que sale de la pobreza. Imponen orden donde hay caos, incluso cuando el mundo entero insiste en que no funcionará. Esta habilidad de transformar la constancia en poder cambia las reglas del juego. Ahora, hay otro patrón que los distingue de la gran mayoría. Cultivan fuentes sostenibles de energía emocional. La mayoría de la gente intenta construir riqueza usando la energía del agotamiento, la frustración o la comparación. Y esto nunca funciona. Porque no puedes sostener resultados significativos con combustibles frágiles. Las personas que lograron riqueza desde la pobreza aprenden a generar energía interna a través de la visión, la disciplina emocional y la capacidad de reencuadrar las experiencias dolorosas. Esto explica por qué algunas personas atraviesan dificultades muy severas y aún así se vuelven extraordinarias, mientras que otras, enfrentando desafíos menores, se paralizan. No es el tamaño del problema, es la magnitud del significado que le asignas, y lo experimenté de primera mano. Hubo una noche, lo recuerdo perfectamente, cuando estaba solo, sentado en el piso de mi departamento, completamente agotado, comiendo sopas instantáneas porque era todo lo que podía pagar esa semana. Trabajaba demasiado, con muy poco dinero, y una sensación abrumadora de que nada de lo que hacía realmente funcionaba. Pero esa noche, algo inesperado sucedió. En lugar de preguntarme, ¿por qué me pasa esto a mí?, me pregunté, ¿qué me está intentando enseñar esto? Esa pregunta cambió mi energía, no de inmediato,
pero lo suficiente para que me levantara, abriera mi libreta y escribiera la frase que se convertiría en una de las más importantes de mi vida. La vida responde a mi nivel de acción, no a mi nivel de deseo. Fue entonces cuando entendí que solo desear no era suficiente. Necesitaba moverme con una intensidad proporcional a mi sueño. Y ese es precisamente el tipo de punto de inflexión que ocurre en la mente de quienes se levantan de la pobreza. Otro punto crucial compartido por personas que se hicieron ricas partiendo de la nada es que dejan de compararse con los demás y en su lugar se miden contra su propia evolución. La mayoría de la gente vive mirando a los que van adelante, olvidando hacia dónde se dirigen ellos mismos. Esto genera frustración, ansiedad y parálisis. Pero quienes prosperan entienden que el progreso supera a la perfección. Miden el crecimiento no por lo que otros poseen, sino por lo que ellos mismos construyen día tras día. Esto disminuye la carga emocional, aumenta la claridad y fortalece la disciplina. ¿Alguna vez has notado cómo la comparación te agota la energía? ¿Cómo te hace sentir atrasado incluso cuando estás avanzando? ¿Cómo te hace abandonar proyectos solo porque no parecen tan grandiosos como los de otros? Este es uno de los mayores saboteadores de la prosperidad. Pero aquellos que han roto el ciclo de la pobreza han aprendido a comparar una sola cosa: quiénes son hoy con quienes fueron antes. Y finalmente, hay una idea clave, ampliamente discutida en estudios de psicología económica. Las personas que cambian drásticamente su realidad económica desarrollan un sentido saludable de urgencia. No es desesperación, es conciencia. Es la profunda comprensión de que cada día que se posponen decisiones es un día que se le roba al futuro. Es entender que la vida no espera y que el mundo premia a los que actúan primero, no a los que entienden después. Las personas que salieron de la pobreza para alcanzar la riqueza no se quedan atrapadas en análisis interminables. Se adaptan sobre la marcha. Intentan, se equivocan, corrigen y evolucionan. Su avance no es lineal, pero sí ininterrumpido. Hay un último punto, quizá el más profundo de todos, que une a absolutamente todos los que nacieron en la pobreza y lograron riqueza verdadera. Aprendieron a transformar el dolor en propósito. No el dolor en excusa, ni en identidad, ni en drama, sino el dolor en impulso. Y esto no es un cliché motivacional, es un marco psicológico real, estudiado por académicos, psicoterapeutas y especialistas en comportamiento humano. Los estudios muestran que las personas que reinterpretan experiencias traumáticas son hasta 4 veces más propensas a construir una vida financieramente estable y emocionalmente sana. Esto sucede porque el dolor, cuando se interpreta de forma constructiva, genera urgencia, dirección, fuerza y enfoque, combustibles a los que la mayoría de la gente nunca accede porque están demasiado ocupados tratando de evitar el malestar. Y he sido testigo de esto cientos de veces en mi propio camino. He visto a personas soportando extremos financieros, trabajando en 2 empleos, en 4 turnos, durmiendo solo unas cuantas horas, criando hijos en solitario, y aún así encontrando un camino hacia el crecimiento. He visto a personas que pasaron hambre y luego construyeron negocios de millones de dólares. He visto a personas que fueron humilladas en el trabajo y después se convirtieron en líderes. Y también he visto lo opuesto. Personas que lo tenían todo, pero no hicieron nada porque nunca aprendieron a transformar el dolor en propósito. Por eso la riqueza no se trata de circunstancias, se trata de significado. Quienes prosperan empiezan con una pregunta que casi nadie se hace. ¿Cómo puedo usar lo que me pasó para hacerme más fuerte, más sabio y más capaz? Y quizá tú también hayas experimentado algo parecido. Quizá estás pasando por un periodo doloroso ahora mismo.
Quizá es un momento de escasez, miedo, deudas, inseguridad, una sensación de fracaso. O quizá estás en esa fase silenciosa donde todo parece estancado, sin evolución, sin dirección, y eso duele. Pero lo que diferencia a quienes logran riqueza de quienes se conforman con la vida que tienen es el significado que le atribuyen a todo esto. Las personas que salieron de la pobreza no se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? Se preguntan, ¿qué puedo construir con esto? Este cambio en las preguntas altera por completo la fisiología del cuerpo, el enfoque del cerebro y la energía emocional. Es casi como encender un interruptor interno. Otra característica increíblemente llamativa es que todos estos individuos desarrollaron la capacidad de tomar decisiones difíciles rápidamente. No decisiones impulsivas, sino difíciles. Y hay una diferencia colosal entre ambas. Una decisión impulsiva es huir del dolor del momento. Una decisión difícil es elegir el dolor que construye un futuro. Cuando vienes de la pobreza, creces rodeado de decisiones que pueden destruirte o impulsarte. Y quienes llegan lejos aprenden a elegir el dolor que fortalece. El dolor de estudiar incluso cuando no tienes ganas. El dolor de ahorrar cuando sería más fácil gastar para aliviar la ansiedad. El dolor de decir que no a hábitos que te sabotean. El dolor de dejar entornos que te agotan la energía. El dolor de reconstruir tu identidad cuando la antigua ya no te sirve. Quienes no aprenden a elegir estos dolores terminan eligiendo dolores aún peores en el futuro. Deudas, arrepentimiento, estancamiento, frustración, resentimiento. Toda una vida puede definirse por el dolor que eliges ahora. Experimenté esto intensamente cuando era bastante joven. Hubo una fase en la que me encontré completamente exhausto, tratando de equilibrar estudios, trabajos esporádicos y la responsabilidad de mantenerme casi por completo solo. Estaba cansado físicamente, agotado mentalmente y confundido emocionalmente. Pero tomé una elección. En lugar de buscar un alivio inmediato, elegí canalizar todo eso para que se convirtiera en mi combustible. Transformé mi frustración en disciplina, mi miedo en curiosidad, mi agotamiento en impulso. Fue precisamente en este periodo cuando empecé a levantarme más temprano para estudiar el comportamiento humano, incluso después de largas jornadas de trabajo. Y sin darme cuenta, esa fase dolorosa se convirtió en mi mayor ventaja competitiva. El dolor me dio hambre. El hambre me hizo actuar. Y la acción construyó mi camino. Esto es lo que veo repetido en todas las verdaderas historias de ascenso. Y ahora llegamos al punto más sensible, más importante y más liberador. Las personas que salieron de la pobreza y se hicieron ricos descubrieron que antes de cambiar sus vidas necesitaban cambiar quiénes eran por dentro. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el dominio interno. El dinero es una consecuencia, siempre. Es un resultado de cómo piensas, sientes, actúas y reaccionas al mundo. No hay abundancia externa sin abundancia interna. No hay prosperidad financiera sin una mente próspera. No hay riqueza sostenible sin una identidad capaz de sostenerla. Por eso muchas personas ganan mucho dinero y lo pierden rápidamente. Tienen resultados, pero carecen de la estructura interna para mantenerlos. Y por eso muchas personas que no tienen nada, lo construyen todo, crean la estructura primero. El dinero simplemente la sigue. Y aquí hay un ejemplo extremo y trágico de alguien que demuestra lo que sucede cuando esta estructura interna está ausente. Mike Tyson, un fenómeno mundial, un talento extraordinario, alguien que amasó una fortuna enorme a una edad muy joven. Pero carecía del marco emocional y psicológico para sostener todo eso. La ausencia de esta base lo llevó a tomar decisiones imprudentes,
desperdiciar oportunidades y ver cómo su fortuna se disipaba. No fracasó por falta de talento, se hundió por falta de dominio interno. Esta historia ilustra claramente lo que he estado diciendo. La riqueza, sin una estructura emocional, es una casa construida sobre arena movediza. Al final, todo converge en una sola verdad. Las personas que salieron de la pobreza y se hicieron muy ricas descubrieron que antes de cambiar sus vidas, necesitaban cambiar quiénes eran por dentro. Crearon claridad, desarrollaron fuerza emocional, asumieron plena responsabilidad, estudiaron patrones, modelaron a quienes ya habían tenido éxito, transformaron el dolor en propósito y mantuvieron la disciplina cuando nadie creía en ellos. Y esto está disponible para ti también. No importa tu edad, tu pasado, tu nivel educativo, tu cuenta bancaria actual, tu historia familiar o tus errores pasados. Nada de eso te define. Lo que te define es la decisión que tomes de este momento en adelante. Y quiero dejarte una última frase, de esas que queman en la mente y siguen resonando en momentos de necesidad. Tu vida cambia en el segundo exacto en que decides dejar de contarte la versión de la historia que te mantiene pequeño. Porque desde el momento en que cambias tu narrativa interna, cambias todo lo que le sigue. A veces, todo lo que alguien necesita es una voz que le recuerde lo que, en el fondo, ya sabe. Que todavía hay fuerza, que todavía hay un camino, que todavía hay un futuro. Y si, mientras viajabas conmigo hasta aquí, alguna parte de tu esencia despertó, imagina el impacto que esto podría tener en alguien que consideras importante. Así que haz algo simple, envía este mensaje a una persona especial. Quizás sea exactamente lo que su corazón está esperando escuchar hoy. Y al hacerlo, te transformas no solo en alguien que crece, sino en alguien que enciende luces a su alrededor. Porque así es como iniciamos una ola, una que no termina, simplemente continúa.